Estimados estudiantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a compartir un problema típico relacionado a las medidas de posición. Dentro del área de estadística tenemos diferentes medidas de posición, entre ellas la más utilizada y la más aplicada son los cuantiles. Los cuantiles trabajan exactamente con distribución de variables continuas. En este caso vamos a leer nuestro ejercicio. El CDF, que en estadística se llama cuadro de distribución de frecuencias, muestra la distribución de 200 empresas primeras de acuerdo a su ganancia neta en miles de dólares durante el primer trimestre del año 2017. Si bien es cierto, este cuadro de distribución de frecuencias nos muestra las ganancias y esta ganancia se va a determinar como el nombre de la variable principal, la variable que vamos nosotros a trabajar. Están definidas a través de intervalos, es decir, los datos están ordenados, agrupados a través de intervalos. F sui representa la frecuencia absoluta, que en estadística quiere decir el número de veces que se repite cada uno de los datos. Por lo tanto, podemos observar aquí que la mayor frecuencia es 60. ¿Qué representa 60? Estamos hablando del total de empresas. Por lo tanto, necesariamente para completar nuestro CDF tenemos que colocar aquí el tamaño de la muestra, que vendría a representarse por las 200 empresas de las que se está hablando. Es decir, si yo quiero interpretar este resultado 60, que está relacionado con la frecuencia número 3, estaríamos hablando que hay 60 empresas que obtienen una ganancia de 8 a 12 miles de dólares. Por lo tanto, lo que en esta oportunidad vamos a destacar, vamos a tratar de entender, son los cuantiles. Los cuantiles, si bien es cierto, nosotros tenemos una distribución de datos, las frecuencias para variables continuas. Entonces, los cuantiles pueden ser de tres tipos: cuartiles, deciles y percentiles. Son muchos más, pero son los más utilizados. Cuando hablamos nosotros de cuartiles, los datos se distribuyen uniformemente a través de intervalos. En este caso, los cuartiles lo que hacen es agrupar tu total de datos en 4 capas. Es decir, nosotros vamos a realizar 3 cortes. 3 cortes que van a determinar 4 proporciones de datos. Específicamente, y están representados por el 25% cada uno de ellos. Es decir, si yo necesito obtener mi primer cuartil, estaríamos hablando del cuartil número 1, que representará el 25% de los datos distribuidos. El cuartil 2 representará ya no el 25%, sino ahora el 50%. Mientras que el último cuartil, Q3, representará el 75% de los datos. Dicho esto, vamos a la fórmula. Para datos distribuidos y agrupados, necesitamos encontrar y utilizar la siguiente fórmula. Q sub i representará cualquiera de los 3 cuartiles. Q sub i está definido por el límite inferior de cada uno del intervalo que vamos a obtener, más la amplitud de clase, que es el ancho de cada intervalo, multiplicado por el cuartil al que se está refiriendo. En este caso es Q sub i, en forma general, multiplicado por el tamaño de la muestra y dividido entre ¿cuántas partes? 4, porque hablamos de 4 intervalos definidos, menos la frecuencia acumulada anterior, dividido entre la frecuencia absoluta de la clase cuartil. Suena rara la fórmula, pero vamos nosotros a identificar primero cada uno de los elementos que están distribuidos en ese cuadro. ¿Ya? En este caso, nosotros tenemos 3 posibilidades. Vamos a calcular, para un ejemplo práctico, el cuartil número 3.
del cuartil número 3. Para calcular la posición necesitamos hacer una pregunta, pero esta posición se encuentra en parte de la fórmula. La vamos a encerrar. Y n sobre 4 representa la posición de mi cuartil número 3. Sería, como i representa el cuartil número 3, sería 3 por n. Y n es el tamaño de la muestra, 200 empresas, sobre 4. Al desarrollar me está saliendo 150. Entonces, la estadística me dice que 150 es la posición en la que se encuentra mi cuartil número 3, más no es el cuartil 3. Entonces, la pregunta que yo haría es, ¿quién sobrepasa a 150 por primera vez en F sub I? ¿Y quién es F sub I? Recordemos, es la frecuencia absoluta acumulada. Entonces podemos observar los datos aquí y podemos identificar que el primer valor que sobrepasa a 150 vendría a ser 185. Por lo tanto, si estamos identificando que 185 sobrepasa por primera vez en esa frecuencia absoluta acumulada a 150, estaríamos nosotros entendiendo que toda esta fila número 4 vendría a llamarse intervalo de la clase cuartil. Se toma ese nombre ya para al final, en el paso número 2, poder reemplazar los datos de este intervalo de clase cuartil. Entonces, vamos a simplemente a reemplazar y vale 3 porque necesitamos encontrar el cuartil 3. El límite inferior vendría a ser 12, sumado con A, que representa el ancho de la clase o del intervalo, de cada uno de los intervalos. En este caso es 4, multiplicado por la posición del cuartil número 3, que me salió 150, menos F sub I menos 1 no significa que voy a restarle 1, significa que a este F sub I que hemos identificado le vamos a ubicar el anterior valor a ese, que en este caso sería 130. Todo esto dividido entre la frecuencia absoluta de la clase cuartílica, en este caso sería 55. Tenemos aquí una operación muy básica. No podemos, recuerden aquí el orden de las operaciones, jamás 1 menos 1 más 4 desarrollamos de esta manera, restamos aquí, nos quedamos solamente con 20 sobre 55. Dicho esto me va a quedar 12 más 80 sobre 55. Lo debemos expresar en forma de ganancia en decimales y esto me da un monto de 13,45. Ahora viene lo más importante. De nada vale que hayamos identificado el CDF, que hayamos encontrado las frecuencias acumuladas, que entendamos que es el cuartil 3, que hayamos reemplazado paso a paso las fórmulas, cuando en el paso 3 es el paso más importante, el cual se llama interpretación. No hagamos de este valor algo representativo. Ese 13,45 representa el cuartil 3 numéricamente. 13,45 debo verificar que pertenezca a mi intervalo de clase cuartílica. ¿Está entre 2 y 16? Sí, vemos que sí. Por lo tanto, solo me queda decirles que 13,45 representará lo siguiente. Q 3 representa aquí el 75%. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar a interpretar y decimos el 75% de las 200 empresas tienen o presentan una ganancia neta, porque es lo que se está hablando, no mayor a $13.000, ¿no? 13,45 mil dólares. Esto sería la interpretación. Lo que voy a subrayar, no mayor a, puede ser cambiado por debajo de, puede ser cambiado hasta 13,45. Esta
repetición de cuartiles.